Estos son 20 datos curiosos o misterios sorprendentes que te volarán la cabeza. ¿Qué son las sombras radiactivas y por qué son tan impactantes? Imagina que estás caminando por la ciudad y encuentras una sombra perfectamente definida en la pared, pero no hay ninguna persona ni objeto que la proyecte. Así es el efecto sombra o sombra radiactiva. Ese efecto ocurrió en Hiroshima y Nagasaki tras las explosiones nucleares de la Segunda Guerra Mundial. La intensidad del calor y la radiación fue tan brutal que en milésimos de segundo vaporizó todo a su paso, dejando las sombras de las personas, animales u objetos grabadas en las superficies. Estas sombras no son realmente sombras, sino residuos químicos que quedaron adheridos a los materiales por la energía de la bomba. Es como si el momento exacto de la tragedia quedara atrapada para siempre. Esto no es más que un recordatorio escalofriante de lo devastador que puede ser el poder nuclear. Y si el pulpo fuera un alienígena, el ADN del pulpo es un misterio fascinante. Los científicos descubrieron que tiene más de 33.000 genes codificantes de proteínas, superando incluso al de los humanos. Lo curioso es que su genoma muestra una complejidad que parece casi alienígena. Estas criaturas poseen habilidades únicas, como camuflarse instantáneamente, generar extremidades y resolver problemas con una inteligencia sorprendente. Una de las características más raras de su ADN es que está lleno de transposones, fragmentos que pueden saltar de un lugar a otro dentro del genoma. Esto podría explicar su adaptabilidad y comportamiento impredecible. Además, su cerebro es tan avanzado que se compara con el de algunos mamíferos, a pesar de ser un invertebrado. Algunos han llegado a teorizar que los pulpos son extraterrestres debido a su biología tan fuera de lo común. Aunque no hay evidencia para respaldar eso, su ADN sigue siendo uno de los más asombrosos del reino animal. La prueba nuclear que salió terriblemente mal. En 1946, durante las pruebas nucleares en el atolón de Bikini, Estados Unidos intentó demostrar el poder de sus armas atómicas tras la Segunda Guerra Mundial. La prueba Baker fue especialmente desastrosa. Una bomba de 23 kilotones fue detonada bajo el agua, causando una explosión masiva que nadie había previsto. El impacto creó una columna de agua y vapor de más de 2 kilómetros de altura, expulsando una enorme cantidad de material radiactivo. Lo peor es que los barcos colocados como objetivos quedaron tan contaminados que era imposible acercarse sin riesgo de muerte. Incluso algunos tuvieron que ser hundidos porque no podían ser limpiados. Esta prueba mostró el inmenso poder destructivo de las bombas nucleares, pero también reveló la falta de comprensión sobre sus efectos a largo plazo. Además, el desastre tuvo consecuencias devastadoras para todos los habitantes nativos del atolón, quienes fueron desplazados de su lugar para siempre. ¿Cómo un animal confundió al mundo entero? Cuando el primer ornitorrinco llegó a Europa en 1799, los científicos quedaron asombrados y desconfiados. Este extraño animal, enviado desde Australia, parecía sacado de un mal chiste. Cuerpo de castor, pico de pato, patas palmeadas y, para colmo, ponía huevos. Los expertos en Londres estaban convencidos de que era un fraude. Incluso, un famoso zoólogo intentó arrancarle el pico con tijeras, pensando que alguien había cosido partes de diferentes animales. Pero no, el ornitorrinco era real y su existencia desafiaba todo lo que se sabía de los mamíferos. Este animal único no solo engañó a los científicos, sino que también les obligó a repensar cómo clasificar la vida. Hasta el día de hoy, el ornitorrinco sigue siendo uno de los animales más fascinantes y extraños del planeta. Y si te dijera que tus órganos siempre se mueven, pero tu cerebro lo oculta, ¿alguna vez te has preguntado por qué no sientes tus órganos moviéndose dentro de ti? Imagina que tu estómago hace digestión mientras caminas o que tus pulmones se expanden con cada respiro. Si tu cerebro no hiciera magia, sentirías todo como un caos interno. Por suerte, hay un sistema llamado propiocepción visceral, que es como un filtro que tu cerebro usa para bloquear estas sensaciones. Si estás corriendo o brincando, no sientes que tus riñones se sacuden. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que sería demasiado incómodo percibir cada movimiento interno. Literalmente nos ahorramos un show interno gracias a esto. Entonces, cada vez que saltes o corras, recuerda, tu cerebro está trabajando duro para que no lo notes. Fascinante, ¿no? El secreto detrás de la inmortalidad de la miel. La miel es un alimento único que puede durar siglos sin descomponerse. Este increíble atributo se debe a su composición química. Con un bajo contenido de agua y un alto nivel de azúcares, crea un ambiente hostil para bacterias y microorganismos. Además, las abejas agregan una enzima llamada glucosa oxidasa, que produce peróxido de hidrógeno, un compuesto con propiedades antimicrobianas. Otro factor es su acidez natural, que también dificulta la proliferación de microbios. Como resultado, si se almacena adecuadamente, la miel puede mantenerse en buen estado durante cientos, incluso miles de años. De hecho, arqueólogos han encontrado miel en tumbas egipcias que todavía es comestible. Así que la próxima vez que veas un frasco de miel olvidado en toda la cena, recuerda que probablemente está tan fresco como el primer día que fue envasado. ¿Te imaginas no poder dormir hasta que tu cuerpo simplemente colapse? Imagina que un día simplemente no puedes volver a dormir. Intenta cerrar los ojos, pero tu cerebro no se desconecta. Al principio parece solo un insomnio, pero pronto empiezas a tener alucinaciones. Pierdes el control de tu cuerpo y en cuestión de meses la muerte parece inevitable. Esto es lo que provoca el insomnio familiar fatal, una rara enfermedad genética que afecta a ciertas familias en todo el mundo. Lo más aterrador es que no tiene cura. Todo empieza con un gen defectuoso que destruye una parte específica del cerebro llamado tálamo, encargada de regular el sueño. El resultado, el cuerpo nunca entra en ese estado reparador que tanto necesitamos. Algunos intentaron combatirlo con medicamentos, pero nada funciona porque el daño está dentro del cerebro. Pero lo más loco es que esta enfermedad solo ha aparecido en 40 familias
familias en toda la historia. Así que la próxima vez que luches contra el insomnio, recuerda, hay quienes no tienen otra opción más que enfrentarlo para siempre. ¿Qué había antes del Big Bang? Esta pregunta ha intrigado a científicos y filósofos por siglos. El Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, marcó el inicio del tiempo y el espacio tal como lo conocemos. Pero, ¿qué pasó antes? Algunas teorías sugieren que el universo podría ser cíclico, con Big Bangs y colapsos sucediendo una y otra vez. Otras ideas apuntan a un estado de singularidad, donde las leyes del tiempo y el espacio no existían como las entendemos. También hay hipótesis sobre multiversos, donde nuestro Big Bang fue solo uno de los muchos eventos en un vasto cosmos. La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Las leyes de la física que conocemos no funcionan en ese punto inicial, dejando este misterio como uno de los más grandes de la humanidad. Tu cerebro está frenando tu fuerza. ¿Quieres saber por qué? ¿Sabías que aunque todos tenemos mucha fuerza, nuestro cuerpo solo deja de usar alrededor del 60% de ella? Es como si tuvieras un carro eléctrico súper potente, pero siempre lo manejaras en modo ahorro de energía. Esto pasa porque nuestro cerebro actúa como un freno de emergencia para protegernos. Si usamos el 100% de nuestra fuerza, podremos lesionarnos gravemente, como romper nuestros propios huesos. Pero en situaciones extremas, como cuando alguien está en peligro, este freno se desactiva por completo. Es ahí cuando oyes historias de personas levantando autos o rompiendo puertas con fuerza sobrehumana. El cuerpo es increíble. Imagina si pudiéramos controlar ese poder a nuestra voluntad. Sería como desbloquear un superpoder. ¿Y tú? ¿Qué harías si pudieras usar toda tu fuerza? Esta madre levantó un auto para salvar la vida de su hijo. ¿Sabes que hay casos reales de personas que exhiben fuerza sobrehumana en situaciones extremas? Uno de los más sorprendentes ocurrió en 1982, cuando Angela Cavallo, una madre estadounidense, salvó a su hijo tras un accidente. Tony, su hijo de 16 años, estaba reparando un Chevy Impala en el garaje cuando el auto cayó sobre de él. Y atrapado bajo el peso del vehículo, parecía que no había esperanza. En un acto desesperado, Angela, que no tenía experiencia sobre objetos pesados, levantó el auto suficiente tiempo para que los vecinos pudieran sacar a Tony. Este fenómeno es conocido como histeria de fuerza, una reacción que el cuerpo puede generar en situaciones de vida o muerte. Y aunque no se comprende completamente, se cree que es causado por la explosión de adrenalina que multiplica temporalmente la capacidad física. Angela no solo salvó a su hijo, sino que se convirtió en un símbolo de la fuerza del amor materno. ¿Sabías que antes de nacer hiciste algo que ni siquiera te imaginas? ¿Sabías que mientras estabas en el útero de tu madre te comiste algo de tu propio cuerpo? Así es, hablamos de tu cabello. Durante las últimas semanas de embarazo, tu cuerpo empezó a desarrollar lanugo, una capa de pelitos finos que cubre tu piel para protegerla. Pero aquí viene lo loco. Como estabas flotando en líquido amniótico, estos pelitos se desprendían y tú los tragabas junto con este líquido. Pero no te preocupes, esto no es peligroso. Tu cuerpo hizo lo que mejor sabe hacer: transformarlos en meconio, es decir, tu primera popó. Sí, esos pelitos que tragaste salieron después de nacer. Increíble, ¿no? Esto nos recuerda que nuestro cuerpo tiene procesos alucinantes, incluso antes de que tengamos conciencia. Y pensar que alguna vez tragamos cabello y ni lo sabíamos. Mareos y fatiga podría ser disautonomía. La disautonomía es un trastorno del sistema nervioso autónomo, la red que controla funciones automáticas como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la digestión. Cuando este sistema no funciona correctamente, el cuerpo puede tener dificultades para realizar tareas básicas como mantenerse de pie o regular la temperatura. Esta condición tiene diferentes formas, siendo el síndrome de taquicardia postural ortostática una de las más comunes. Las personas con disautonomía pueden experimentar mareos, fatiga extrema, desmayos, palpitaciones y problemas digestivos. Y aunque sus síntomas varían de leves a severos, muchas veces son invisibles, lo que complica su diagnóstico. No hay una cura definitiva, pero tratamientos como cambios en el estilo de vida, hidratación constante y medicamentos pueden mejorar la vida de cualquier persona que padezca. Si has sentido síntomas similares, es importante buscar orientación médica para un diagnóstico adecuado. ¿Sabías que puedes sentir dolor en una parte de tu cuerpo que ya no tienes? Imagina que pierdes un brazo, pero aún sientes que está ahí e incluso te duele. Esto se llama dolor fantasma y es una de las sensaciones más desconcertantes del cerebro. Aunque la extremidad ya no existe, las señales en tu cerebro que estaban conectadas a esa parte siguen activas, como si el brazo estuviera presente. Es como un eco que no desaparece. Por ejemplo, si antes tenías comezón en la mano, esa misma sensación puede aparecer, pero ahora sin mano. Los científicos creen que esto pasa porque el cerebro tiene un mapa de tu cuerpo y aunque falte una pieza, el mapa sigue completo. Es como si borraras un archivo en tu compu, pero el acceso directo sigue ahí. Este fenómeno nos muestra lo complejo que puede ser nuestro cerebro y cómo a veces puede engañarnos. ¿Un gato que sabía cuándo alguien iba a morir? Oscar es un gato que vivía en el centro de cuidados paliativos en Rhode Island, Estados Unidos, y se hizo famoso por su inquietante habilidad: predecir la muerte de los pacientes. Adoptado por el personal del hospital, Oscar solía recorrer las habitaciones de los enfermos, pero su comportamiento cambiaba cuando sabía que alguien estaba cerca de fallecer. Se acercaba y se acurrucaba junto a la persona y permanecía ahí hasta su último aliento. Ese comportamiento fue documentado por el personal médico, quienes comenzaron a verlo como un signo confiable de que el fin estaba cerca. Tanto así que incluso avisaban a las familias de los pacientes cuando Oscar mostraba este comportamiento. Aunque no hay una explicación científica definitiva, algunos creen que detectaba cambios químicos en el cuerpo antes de la muerte. Oscar no solo se convirtió en una curiosidad médica, sino en una figura del consuelo para muchos.
muchos, acompañando a las personas en sus últimos momentos. Y si la razón por la que no podemos entrar al Área 51 es porque en realidad sería dejarnos salir, piensa en esto. Y si el Área 51 no es un lugar para ocultar secretos de nosotros, sino para ocultarnos a nosotros. Suena loco, pero imagina que somos como un zoológico intergaláctico, y esa base es el centro de control de nuestros cuidadores. Dicen que no nos dejan entrar porque hay cosas clasificadas, pero ¿y si la verdadera razón es que veríamos algo que nos mostraría nuestra verdadera naturaleza? Parece como una película de ciencia ficción. Tal vez toda nuestra vida sea un gran experimento. Ahora, imagina que salimos de ahí y descubrimos un mundo totalmente diferente, con seres que han estado observándonos como si fuéramos un experimento. Suena raro, pero piensa en esas películas donde los humanos descubren que no están solos, y nunca lo estuvieron. Entonces, ¿somos los que estamos encerrados o simplemente no queremos aceptar la verdad? ¿Qué encontraron en el cerebro de Albert Einstein? El cerebro del más importante físico de la historia fue preservado tras su muerte en 1955, pero no de la forma que muchos pensarían. Después de su fallecimiento, el patólogo Thomas Slotz Harvey realizó una autopsia sin el consentimiento de la familia Einstein, y en lugar de seguir el protocolo, extrajo el cerebro del científico, cortándolo en más de 200 fragmentos. Harvey mantuvo los fragmentos en su posesión durante años, realizando estudios sobre las características del cerebro de Einstein para intentar encontrar alguna diferencia que pudiera explicar su genio. A lo largo de los años, algunas piezas fueron enviadas a científicos de todo el mundo para su análisis. Sin embargo, muchos estudios sobre el cerebro de Einstein no revelaron ninguna diferencia significativa con respecto a otros seres humanos, y su preservación sigue siendo objeto de debate ético. A pesar de esto, el cerebro de Einstein continúa siendo un tema de fascinación para muchos, manteniendo vivo el misterio sobre cómo funcionaba su mente. Esta es la historia de una mujer que, sin saberlo, cambió nuestra vida para siempre. ¿Sabes que hay una mujer que cambió por completo nuestra comprensión de la radiación y la ciencia? Su nombre era Marie Curie, y es conocida como la madre de la radiación. Curie fue una pionera en el estudio de los elementos radiactivos, como el polonio y el radio. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes campos, física y química. Pero, ¿por qué la llamaban la madre de la radiación? Bueno, ella fue quien dedicó su vida al estudio de estos elementos, aunque lo hizo sin saber los peligros que la radiación podría traer. De hecho, murió a causa de la exposición a la radiación, mucho antes de que se descubrieran los efectos nocivos que podría causar en el cuerpo. Sin su trabajo, muchos de los avances en medicina, como los tratamientos contra el cáncer, no habrían sido posibles. Es increíble pensar cómo una sola persona pudo transformar el mundo con su pasión por la ciencia. Esto pasa si te enfrentas a una jirafa, el animal más agresivo del planeta. Cuando pensamos en animales agresivos, probablemente piensas en leones, tiburones o cocodrilos, pero ¿sabes que las jirafas es uno de los animales más agresivos del planeta? Aunque parece pacífica y tranquila, su gran cuello y patas son su mejor defensa y su principal arma. Si una jirafa se siente amenazada, te puede noquear con un solo golpe, con sus patas traseras, capaces de golpear con la fuerza de una patada de caballo. Y no es broma, en la naturaleza no hay quien le gane en una pelea cuerpo a cuerpo. Su golpe es tan fuerte que hasta puede romper los huesos. Imagina enfrentarte a una criatura que parece suave, pero que tiene una fuerza brutal, y además es más alta que un elefante. Es cierto, las jirafas no buscan pelea, pero si la provocas, mejor corre. ¿Qué hizo Fleming por la humanidad? Uno de los descubrimientos más impactantes de la ciencia moderna ocurrió en 1928, cuando el bacteriólogo Alexander Fleming descubrió la penicilina, el primer antibiótico del mundo. Mientras investigaba cultivos de bacterias, Fleming notó que una de sus placas de cultivo accidentalmente contaminada por moho había matado a las bacterias cercanas. Al analizar el moho, identificó que era capaz de combatir infecciones bacterianas de manera eficaz. Este hallazgo no solo revolucionó la medicina, sino que también marcó el inicio de la era de los antibióticos, salvando millones de vidas a lo largo del siglo XX. La penicilina mostró ser un tratamiento eficaz contra enfermedades como la neumonía, la tuberculosis y la sepsis, que antes causaban muertes masivas. El descubrimiento de Fleming abrió la puerta a una nueva era de tratamientos médicos, transformando la forma en que enfrentamos las infecciones y cambiando la historia de la salud humana para siempre. ¿Sabes que Coca-Cola inventó al Santa Claus que conocemos hoy? En 1930, Coca-Cola lanzó una de las campañas publicitarias más innovadoras de la historia. En esa época, la marca no usaba celebridades como hoy, pero Coca-Cola cambió las reglas. Empezaron a mostrar imágenes que daban una sensación de frescura y felicidad, algo que nunca se había visto antes. Esto atrajo la atención de las personas y las hizo asociar el refresco con momentos de alegría, diversión y reunión familiar. Un ejemplo clásico es el uso de Santa Claus en sus anuncios, creando la imagen de Santa que todos conocemos hoy en día. Antes de esto, la figura de Santa Claus no se veía como un hombre gordito y alegre, pero gracias a Coca-Cola se convirtió en el personaje que ahora vemos en las tiendas cada diciembre. Esta estrategia fue clave para que la marca se convirtiera en un ícono mundial. ¿Te imaginas cómo sería nuestra Navidad sin esta imagen de Santa Claus? Coca-Cola no solo vendió un producto, vendió emociones. ¿Sabes que la televisión a color nació en México? La invención de la televisión a color está más cerca de México de lo que imaginas. Fue en 1940 cuando el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena desarrolló el primer sistema de televisión a color. Camarena, que ya había trabajado en la radio, ideó un sistema basado en la transmisión de imágenes en color, mejorando la tecnología de la televisión en blanco y negro que existía hasta ese entonces. Su primer prototipo de televisión a color fue presentado en 1946 y en 1950 logró patentar su sistema. En 1960 la televisión a color de Camarena fue adoptada por la mayoría de las estaciones de televisión en México.
México, haciendo historia en la industria de la comunicación. Aunque muchos desconocen su contribución, fue su innovación la que permitió que las transmisiones de TV a color se popularizara en todo el mundo.